Pam 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 param pam. Oh, por fin, han llegado. Bueno, a lo que venimos a hablar. La pobreza en Latinoamérica es uno de los problemas más grandes. Uruguay ha sabido enfrentar de esto de manera muy efectiva. Una persona como lo es Pepe Mujica nos ayuda a entender mejor esto. Para estudiar esto más a fondo, iremos a la entrevista de Iván Wilson, un uruguayo que ha vivido estos cambios. Uruguay ha reducido la pobreza, y esto se debe en gran parte a Pepe Mujica. Sus índices de pobreza e indigencia han disminuido, y esto lo podemos ver en el siguiente noticiero. Avances sociales. Entre los principales avances sociales de los últimos años en Uruguay, destaca la reducción de la pobreza que en 2013 disminuyó a 11,5% del total de la población. Okay. Vamos a ir a entrevistar a Iván Wilson, que es un uruguayo que ha vivido aquí en México por un tiempo. Vini, ¿qué nos puedes decir de él? Bueno, Iván Wilson es un uruguayo de 28 años que lleva un poco de tiempo aquí en México y bueno, nos va a hablar de economía y la pobreza en Uruguay. Bueno, estamos con Iván Andrés Wilson Ramos, nacido en Durazno, Uruguay, y actualmente trabaja en Vitromex. Primero que nada queremos preguntarle cómo ve la pobreza en América Latina y si cree que es un problema muy grande. Pues la veo muy acentuada. Creo que es un problema pues, de Latinoamérica en general. Unos países más que otros. Como hablábamos un poquito también antes de empezar aquí afuera de cámaras, pues tú mismo lo mencionabas, ¿no? México tiene un problema del 60% de la población pobre. Entonces creo que es un problema que hay que atacar, que hay cosas que hacer, pero es un problema que se vive en toda Latinoamérica, no es solamente quizás de aquí de México, de algún país pues, puntual, ¿verdad? Ok, y bueno, tu opinión acerca de la situación económica de tu país, ¿cuál es? Pues mira, para hacerte un poquito de historia no muy larga, en 2001, 2002 aproximadamente, se vivió una crisis muy grande en la región. Lo que fue Argentina sobre todo pegó mucho lo que es esta crisis que hubo, lo que se llamó el corralito. Muchas personas perdieron pues todo lo que tenían. En su Uruguay está pegado a Argentina, por lo cual pues, fue afectado pues, directamente por la crisis. Hay un gobierno de derecha en ese tiempo. Obviamente vienen elecciones y lo que la gente quiere es un cambio. Entra el gobierno de izquierda al poder, con quien está actualmente como presidente, Tabaré Vázquez, posteriormente el conocido José Mujica, el PP. Pero sí hubo un reapunte muy grande, o sea, la economía ha crecido mucho desde el 2001-2002. Personalmente me tocó, pues, parte de niñez y adolescencia, vivir esa crisis muy grande que hubo. La pude ver, sentir en mi casa, y obviamente la situación de hoy en día comparado a lo que fue hace 14 años atrás es mucho, mucho mejor. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué opinas acerca de la disminución de pobreza en Uruguay? ¿Es real, es sustancial o simplemente es simbólica? Pues mira, debido a la situación que se vivió, obviamente hace unos años atrás, evidentemente la situación es muchísimo mejor. De hecho, yo creo que Uruguay es uno de los países que
que por más pequeño que sea, pues su economía es una economía pues estable, ha tenido un repunte muy grande, como te decía, en los últimos años. Me tocó vivir esa crisis que hubo. La pude ver, sentir en mi casa. La situación de hoy en día comparado a hace 14 años es mucho mejor. Bueno, ahora háblanos un poco del expresidente Pepe Mujica y tu opinión acerca de él. Bueno, Mujica tiene una larga historia, pues creo que por varias cosas particulares que tuvo durante su mandato, pues fue conocido a nivel mundial, ¿verdad? Sobre todo por cosas como donar parte de su salario, ¿verdad? Yo personalmente, es un comentario personal, él tuvo cosas buenas como ese tipo de actuaciones que tuvo, decisiones personales de poder donar parte de su salario, o bien hace 2 días escuchaba una entrevista que él mismo hacía aquí en México en el programa En la Noche de Adela, y comentaba justamente que lo importante de un político pues es llegar ahí para servir al pueblo, ¿no? Él decía, al político en vez de que le paguen debería de pagar por hacerlo, porque tienen que hacerlo con pasión, con gusto, y es algo que realmente yo pues valoro de la persona de Mujica, ¿verdad? En cuanto a la situación, aunque yo considero que después de que se sale de esa crisis del 2001-2002, la situación de Uruguay empieza a repuntar, y en el periodo en que él estuvo se pudo haber mejorado mucho más la situación económica de lo que se hizo, es decir, se pudo haber hecho un poco más, tomar algunos tipos de decisiones que pudieron afectar positivamente pues, al país. Una de las cosas que sucedieron, que quizás no fue algo tan positivo, se dieron muchas huelgas, muchos paros en la educación. Quizás aquí en México es algo común, pero que ha estado pasando también últimamente. Sí. Pero fue algo que afectó un poquito la parte de su periodo como gobernador del país, y creo que la educación es una base importante de la pobreza que estamos hablando. O sea, si tú te enfocas en la educación, le das a la educación los medios necesarios para poder tener gente preparada, gente que va a sacar el país adelante, pues obviamente la situación del país va a mejorar. Quizás a largo plazo, es un trabajo a largo plazo, pero se falló un poquito con el tema de la educación en ese sentido. Él decía, al político, en vez de que le paguen, debería de pagar por hacerlo, porque debe hacerlo con pasión, con gusto, y es algo que realmente yo valoro de la persona de Mujica. Iván Wilson. Bueno, por último, en comparación, ¿tú dirías que Uruguay vive una mejor situación que México actualmente? Más o menos comparando las economías, creo que estamos más o menos similares. Quizás sí hay un poquito más de pobreza aquí en México, se nota un poco más porque estamos hablando de un país de 120 millones de habitantes contra un país de 3 millones y medio. Entonces, de mi parte, creo que en ambos países hay muchas cosas que mejorar, pero Uruguay se podría decir que está pues un escaloncito más arriba que México en cuanto a pobreza actualmente. Como te decía con anterioridad, creo que el enfocarlo en la educación, que la educación se le brinde todas las herramientas que necesita para tener gente preparada, eso va a hacer que la economía pues tenga un repunte también. Ok. Bueno, entonces, para ti la educación es la base de eliminar pues, la pobreza y mejorar los niveles económicos de un país. No lo es todo, pero es la gran mayoría. Creo que sí. O sea, como te digo, no es un trabajo que si lo empiezas a hacer ahorita en 5 o 10 años lo vas a ver. Obviamente, por cómo estamos ahora, es un trabajo a largo plazo. Pero si tú dedicas pues, tiempo, recursos a la educación, pues obviamente a futuro vas a tener gente preparada que pueda sacar un país adelante. Gente, eso se hace, pues obviamente a futuro sí se va a ver pues, que la economía va a tener un realce realmente. Ok, bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, ahora que hemos concluido con este proyecto, nos hemos dado cuenta que en Latinoamérica existe un gran problema, la pobreza. De igual manera, nos hemos dado cuenta que la pobreza tiene soluciones. Soluciones basadas en trabajo, esfuerzo y la educación. Asimismo, nos percatamos que Uruguay ha logrado algo. No ha llegado a la meta, pero a base de ese mismo trabajo y de ese mismo esfuerzo, se alcanzará en un futuro.
Ahora les dejo unos segundos de sabiduría impartidos por Pepe Mujica. Gracias. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia. Inventamos una montaña de consumo superfluo, y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad.